Muy buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Hola. Ya. Buenas tardes. ¿Verdad? Tengo dos estudiantes que no tienen participación en diagnóstico, que es Carrera Mejía Steven y Soledispa Quijije Juliana. Y después, si no me equivoco, creo que todos tienen. Hay inclusive estudiantes que tienen hasta 2 y 3 participaciones. Sí, lamentablemente ya estos niños ya se quedan, estas dos personitas se quedan, ¿verdad? Yo tengo aquí la evidencia cuántas veces los he llamado y no responden. Entonces, Camila está por aquí. Cabe señalar que ustedes son testigos de las veces que hemos llamado a los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes dicen, no, es que yo sí he participado o nunca la doctora me hizo una pregunta, ¿sí? Entonces queda la evidencia de las grabaciones, ¿verdad? Porque una cosa son preguntas y respuestas cuando uno expone y otra cosa son las preguntas y respuestas cuando yo hago el diagnóstico. Cuando yo hago las preguntas y respuestas, cuando ustedes exponen, eso es una nota que va en exposición. La exposición y cómo ustedes han respondido las preguntas, ¿sí? Entonces, que conste, quiero dejar claro esto, ¿sí? Que yo no quiero tener ningún problema con ningún estudiante, pero aquí están todos los estudiantes testigos y que yo he llamado a estas dos personas. Lamentablemente, pues el tiempo corre y tenemos que avanzar. Entonces vamos a escuchar, ¿verdad? A los compañeros del último equipo que cerramos con broche de oro las exposiciones, ¿verdad? Que nos van a hablar sobre el reporte de los resultados del proceso cualitativo. Cabe señalar que este reporte de los resultados del proceso cualitativo es algo parecido a lo que ustedes van a hacer con el artículo científico que van a publicar en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Porque también podríamos hablar de un reporte de tesis, ¿verdad? Que ahí es muy diferente. En el reporte de tesis tienes que poner todo desde la introducción, el planteamiento del problema y todos los puntos que ustedes tienen, ¿verdad? Eso es cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación o un trabajo de tesis. Pero ya cuando hacemos un paper o un review, no, perdón, me equivoqué, no es paper ni review, sino un artículo científico con datos que ustedes han obtenido a través de las encuestas que se han aplicado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos también reportes de los resultados. Y que una de las partes de los reportes de resultados es ver, ¿verdad? La similitud o lo que nosotros también llamamos discusión de los resultados. Ya entonces, el equipo número 9 está compuesto por García Angélica, Muñoz Ani, Carriel Ever, Macías Cristian, Macías Snyder, Ormaza Lor Diego, ¿verdad? Como este es el último equipo, entonces ¿los hacemos sufrir o no los hacemos sufrir? A ver, Angélica está que se ríe. A ver, Angélica, tú eres la líder de este equipo. ¿Los hacemos sufrir o no? ¿Ah? Yo creo que no, doctora. No. Ah, vamos a preguntarle a otro líder. Yaguno. Polek. ¿No está Yaguno? Bueno, aquí veo Ani Muñoz es de este mismo equipo. Vamos a ver a quién más le preguntamos. A ver, vamos a preguntarle. Helis. Helis. Helis, Doctora, ¿hacemos sufrir al último equipo o no? creo que no porque es el último día prácticamente de clase. Uy, ves, buen padrino se han conseguido el noveno equipo. A ver, gracias, Elis. A ver, Angélica, tú eres la líder. Sí, doctora, yo puedo comenzar la exposición ¿Ya? si desea. Ya.
Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de los reportes de los resultados del proceso cualitativo. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Bueno, esta lámina es muy didáctica y vamos a tratar ciertos puntos que se llevarán a cabo cada uno de los compañeros expositores. Básicamente los objetivos del reporte del resultado cualitativo tiene como fin describir el estudio, señalar sus estrategias, fundamentar el análisis y comunicar sus resultados. Ahora, dentro de los elementos de este reporte está la narrativa general, el soporte de las categorías, las relaciones que existen entre una y otra categoría y los elementos gráficos. Los tipos del reporte del proceso cualitativo está constituido por ciertos puntos, las razones del estudio, los usuarios, los lectores, el contexto de la presentación, porque puede ser de dos tipos, un contexto académico y un contexto no académico, puede ser de tipo formal o de tipo informal. Ahora, para la realización de este reporte es muy importante seguir una estructura cronológica, por decirlo así, que comienza con una portada. En esta portada va a tener el contenido del tema, la fecha, el autor, el índice que, bueno, este está constituido por los que son los contenidos, las figuras, las tablas. El resumen o el sumario, que es algo muy reducido de todo lo general que se realizó a lo largo de una investigación. Están las referencias o las bibliografías, pues obviamente cuando se realiza una investigación, sea de cualquier método que se utilice, es muy importante corroborar y comprobar de dónde se sacó nuestra información, por eso es muy importante poner las citas bibliográficas o las referencias. Y la apéndice, como usted ya lo nombró anteriormente, no es como que una enfermedad o un órgano, más bien forma parte de la estructura de los procesos cualitativos, es algo muy diferente con lo que sucede en el anexo. El anexo sí va a tener una evidencia dentro del proceso de investigación, mientras que el apéndice es necesario, se toman ciertos puntos a analizar, pero no van a estar incluidos textualmente dentro de la investigación. Ahora, dentro de sus características va a depender mucho de la narrativa inicial, del producto final, del abordaje principal, del contexto de la investigación. Puede ser basada por teoría fundamentada, de tipo etnográfico, fenomenológico y de investigación y acción. Y por último, para la realización de se puede utilizar cualquier tipo de estilo al momento de las publicaciones. Pueden ser APAS, Vancouver, Harvard, Chicago o entre otras. Estas que tratan de evaluar un encuadre general, una redacción, la forma, la escritura y por último sería el método, que aquí ya es en el análisis, el procedimiento y la interpretación. Siguiente, doctor. Muy bien, Angélica, ¿verdad? Usted en una sola lámina ya ha explicado casi todo, por no decir todo. Ya, otra vez vuelvo a recalcar. Por favor, cuando yo hablo de apéndices, no estoy hablando de ningún órgano, ni mucho menos de una enfermedad, porque si estuviera hablando de una enfermedad, yo dijera apendicitis, no apéndice, ¿sí? El apéndice que nos va a dar a nosotros es un órgano que lamentablemente pues casi no ofrece ninguna función en nuestro cuerpo, pero cuando este se inflama, ¿verdad? Y se infecta, pues lógicamente sí nos provoca una enfermedad. Ojo, estoy hablando de apéndice de investigación, ¿sí? Que se refiere, ¿verdad? A ciertas aclaraciones de documento, o también podríamos decir que en el apéndice nosotros podríamos poner los documentos que en este caso son elaborados por el grupo investigador, ¿sí? Esos apéndices, cuando nosotros lo ponemos en primer artículo, no importa que el grupo investigador de ahora haga otro artículo, ¿verdad? Ya ahí ese documento ya no puede ir como apéndice, ya va como anexo, porque el apéndice es cuando recién se utiliza en la primera investigación, ¿verdad? Que ustedes lo han hecho, que ustedes lo han evaluado. Ya después, ese mismo que consta ahorita como apéndice va a llamarse anexo, ¿sí? Ya Angélica fue muy explícita y es un tema muy bonito esto, porque es realmente donde termina nuestra investigación.
Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, los reportes de los resultados del proceso cualitativo, estos pueden presentar diversas características con los reportes cuantitativos. ¿En qué pueden presentar estas características? En los mismos tipos. Se preguntarán tipos de qué. De tesis, de informes técnicos, de artículos, de capítulos de libros, de afiches, bueno, entre otros. También presentan la característica de contextos, porque pueden ser de tipos académicos y de tipos no académicos. También por las exigencias de extensión y el propósito. ¿Por qué por propósito? Porque estos van a responder a la problemática de la investigación que se está llevando a cabo. La investigación del proceso cualitativo, estos son más flexibles que los cuantitativos, por lo cual esto los diferencia por la forma y el desarrollo de su esquema narrativo. Además, también por el abordaje del planteamiento. Y es por esto que a continuación, la siguiente lámina, doctora, se establecen algunas de las propiedades y algunas de las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta para elaborar los informes cualitativos. El reporte cualitativo en realidad es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo detalle. Aunque obviamente el investigador debe de obviar ciertos pormenores para que el lector sepa reconocer y sepa entender de qué es que se está tratando. Bueno, otra de las propiedades que se tiene que tener en cuenta es que nos vamos a cuestionar qué se debe de incluir y qué se debe de excluir. Dentro del reportaje de la indagación cualitativa, las descripciones y las narraciones deben de utilizar un lenguaje fresco, un lenguaje natural, como algo más personal. El lenguaje no debe ser ni discriminatorio ni sexista. Otro de los puntos importantes es que las secciones del reporte deben de relacionarse unas con otras. ¿Qué significa? Mediante un hilo conductor. ¿Qué pasa? Que el último párrafo de una sección debe de estar en continuidad con el primer párrafo de la siguiente sección. Los reportes pueden tener además ciertas descripciones o ciertos significados que se incluyen dentro de los fragmentos de una investigación. Pueden plasmarse testimonios, anécdotas, en este caso del investigador. Siguiente. Ya, perdón, Angélica, que te haga. Déjame ver si no he borrado el mensaje. Ojalá que no lo haya borrado. Pero es un mensaje del ministro de Salud. Déjame ver. Ya creo que lo borré. Sí, ya creo que lo borré. El ministro de Salud, ¿verdad? No sé, en Facebook o en qué era que había sacado, que decía que de la nueva cepa, ¿verdad? Habían 2 casos comprobados en Manabí, y decía, en los ríos está el primer caso, pero, o sea, ahí estaba confuso. Yo no sé qué querría decir el ministro. Si es que los ríos era Manabí o le faltó alguna preposición o interjección, ¿verdad? Eso se lo iba a mostrar ahorita, pero parece que ya lo borré. Entonces, eso andaba circulando, ¿no? Entonces, cuando me llegó a mí, yo puse unos ojos y una boca de sorpresa, ¿no? Porque, o sea, no estaba bien claro y cualquiera que hubiera leído hubiera pensado que Manabí, que los ríos pertenecen a Manabí, ¿no? Entonces yo hoy día lo andaba buscando para enseñárselo anoche, hoy, para enseñárselo a mi esposo y dice, no, es que él dijo, yo no escuché la noticia, pero mi esposo dice que el ministro dijo que o sea, dio a entender que los ríos perteneciera a Manabí, ¿no? Pero bueno, yo les quería mostrar, pero yo creo que ya borré, ¿no? Y esto es lo que nos dice Camila, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un párrafo, ese párrafo tiene que tener inicio y fin. Cuando vamos a seguir el segundo párrafo, quiere decir que ese segundo párrafo tiene que ir en concordancia de lo que nosotros hemos visto arriba, ¿no? Y es por eso que cuando yo les corrijo el marco teórico, ¿verdad? Creo que con ustedes no me ha pasado, pero con ecología, ¿verdad? Tienen un tema X del proyecto y el marco teórico empiezan a hablar como de los pies del tema del proyecto.
Y no es así. Si nosotros esto fuera nuestro tema, nosotros tendríamos que empezar a hablar sobre propiedades, ¿verdad? Entonces yo les digo a ellos que siempre, siempre el marco teórico se inicia de la misma manera que está formulado el tema de investigación o el tema del proyecto de ejecución. Bueno, ya. Esta lámina presenta algunas de las recomendaciones que se debe tomar en cuenta. Primero, para enriquecer una redacción o una historia central, es muy importante recomendar el uso de ejemplos, anécdotas, metáforas y analogía. La narración debe de desarrollarse en primera persona. Normalmente suele presentarse como una historia costumbrista, un testimonio, una reflexión, una anécdota o de manera formal, en caso de que así lo desee, en ese caso, el investigador. Al momento de presentarse ciertas contradicciones, deben de ser claras, posteriormente deben de especificarse para que así no existan altercados al momento de realizar estos reportes. La interpretación de los resultados y la discusión deben de presentar los puntos más importantes, los puntos de vista, las reflexiones de los participantes, del investigador, pero obviamente van a estar basados respecto al significado de los datos, el estudio y como en este caso, de lo que se esté realizando. En este caso va a ser las interpretaciones, ¿no? Se debe diferenciar en sí con claridad las narraciones de los participantes, del investigador y las interpretaciones de este. Siguiente diapositiva, doctora. Ya, debemos de cuidar ciertos detalles en el informe, no solamente en la narración, sino también en la estructura. ¿En qué me refiero a la estructura? Como lo vieron en el primer cuadrito, en la portada, en el índice, en el resumen, en las fuentes bibliográficas, en los anexos, en todo lo que yo expliqué anteriormente. El análisis, la interpretación y la discusión deben de incluir descripciones profundas, no algo como superficial. Obviamente que estén basadas en un contexto y en un ambiente, en este caso, de la investigación. Antes de elaborar el reporte debe de revisarse el sistema completo de las categorías, sobre todo el tema, sus reglas de codificación, nuestros objetivos, nuestro método que vamos a utilizar, nuestro desarrollo de la investigación, si es factible, si no es factible, de qué manera la vamos a poder realizar. Y por último, y es muy importante, no olvidar la función de los sinónimos y de los antónimos, que se pueden utilizar en este caso. Como en los objetivos se utilizan mucho ciertas terminologías. Y bueno, la siguiente diapositiva, doctora. Bueno, y este cuadrito me pareció muy didáctico. Aquí presentan ciertas características del reporte cualitativo dependiendo del tipo del diseño. Bueno, entre los tipos de categorías se encuentra la teoría fundamentada, que va a estar basado por los componentes del modelo o de una teoría. El etnográfico, que contiene el retrato del lugar, de la cultura estudiada. Y el narrativo, las interacciones de un suceso, un evento, un pasaje de la vida. El fenomenológico, de las experiencias, tanto del participante como del investigador. Y por último, el de investigación y acción, que lo que busca esto es una conexión entre la problemática y las posibles soluciones que éstas se pueden presentar dentro de una investigación. Y eso es todo de mi parte, doctora. Gracias. A continuación, mi compañera Anne. Buenas tardes. Continuando con nuestro tema, vamos a presentar lo que es la estructura del cuerpo cualitativo. En este caso, los elementos más comunes que nosotros vamos a encontrar en un esquema muy general van a ser los siguientes. Como primer punto, la portada. Segundo punto, el índice. Como tercer punto, el resumen, que este va a ser, como su palabra lo dice, un resumen de todo lo que va a abarcar nuestra investigación. Como cuarto punto, el cuerpo de trabajo, que este va a incluir
varios puntos, como son la introducción, la revisión de la literatura, el método y análisis de los resultados, y también la discusión. Como quinto punto, las referencias o las bibliografías, que va a ser de dónde nosotros como investigadores vamos a obtener la información. Y finalmente el apéndice. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando de cada uno de los puntos que ya mencioné, la portada va a comprender el título de la investigación, el nombre también del autor o de los autores, que a veces saben ser más de uno, también la afiliación institucional, también el nombre de la organización que va a patrocinar el estudio, y la fecha o el lugar en el que se presente este reporte. Respecto a lo que es el índice, pues vamos a encontrar también índices de contenidos, de tablas o también de figuras. Y el resumen, como ya lo había explicado, que pues en este aquí van a tener las mismas características también de lo que es el reporte cuantitativo. Ahí en la diapositiva podemos ver un ejemplo de un resumen de una investigación que se llama Los constructos de supervivencia y las formas de sobrellevar la situación de mujeres que sobreviven al abuso sexual durante su infancia. Como un breve resumen que hicieron los investigadores en ese caso, tienen que el estudio cualitativo investigó los constructos personales de supervivencia y afrontamiento de la situación crítica por parte de 11 mujeres que padecieron de abuso sexual durante su niñez. Ellos utilizaron como técnicas de recolección de datos, entrevistas en profundidad, un grupo de enfoque de 10 semanas de duración, una evidencia documental, un seguimiento mediante la verificación de resultados y conclusiones por parte de las mujeres participantes y un análisis cooperativo. Por más de 160, poco más de 160 estrategias individuales fueron codificadas y analizadas, y se generó un modelo teórico que describe lo siguiente: las condiciones causales que subyacen del desarrollo de las estrategias de supervivencia y afrontamiento de la crisis que representa el abuso, también los fenómenos que surgieron de esas condiciones causales, el contexto que influyó en el desarrollo de las estrategias, las condiciones intervinientes que afectaron en el desarrollo de las estrategias actuales de supervivencia y afrontamiento del fenómeno, y finalmente las consecuencias de las estrategias. Se identificaron subcategorías de cada componente del modelo teórico y estas son ilustradas por datos narrativos. Asimismo, se discuten y se valoran implicaciones para la asesoría psicológica en lo referente a la investigación. Siguiente diapositiva. Ya, espérate un ratito. Ok. Ani. Está muy bien lo de la portada en los índices, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un artículo científico, allí el índice se obvia, pero si nosotros vamos a hacer un reporte de resultados de una tesis, ¿verdad? El índice nosotros lo ponemos después del tema, ahí va una hoja que dice índice. Cabe señalar que ustedes el índice lo tienen que hacer de acorde a, supongamos, al docente que le esté dirigiendo su tesis, ¿no? Por decir, a mí cuando yo dirijo una tesis o reviso una tesis, a mí me gusta que me hagan el índice solo de contenido, que hagan un índice de tablas y que hagan un índice de figuras. Figuras son los, ¿cómo se dice? Los pasteles, las barras, eso, ¿verdad? Y hay otros docentes que solamente te piden un índice general. Tú vas poniendo por decir, en la página 5, 2 y todo. Supongamos que en el 10 tenga una tabla, tú pones, por decir, ¿qué dice aquí? Supervivencia. ¿Cómo superviven las mujeres que han sido En su infancia. violentadas sexualmente, ¿verdad? Entonces yo pongo allí, no hago separación del contenido, ni de las tablas, ni de los gráficos, sino que hago un índice en forma general. O sea, ustedes siempre tienen que adaptarse, por favor, nunca lo olviden. Siempre tienen que adaptarse a lo que les pida su tutor. Sí, siempre. Ya. Cuando hablamos del resumen, ¿verdad? Ahora, a pesar de ser una tesis, se les está pidiendo a los alumnos que hagan su resumen en inglés y que ese resumen en inglés, lógicamente que terminan en 4 hasta 5 palabras claves y que igual el resumen en español tiene que terminar entre 4 y 5 palabras clave y el resumen en inglés no es otra cosa que lo que tenemos en español,
traducirlo al inglés, ¿sí? Allí uno tendrá que buscar los medios para cumplir con esta parte del resumen que va en inglés. Cabe señalar que a lo mejor cuando ustedes sean ya profesionales, que estén en el campo de estudio, ¿verdad? Scopus, la revista, pide, o sea, como que te aceptan un resumen si tú lo mandas en inglés. Ahí no te ponen tanto pero si tú lo mandas en inglés. Si lo mandan en español, te lo mandan a corregir, te lo mandan a corregir. Muchas veces el resumen de que si va en inglés pasa, ¿sí? Muchas veces, no siempre, porque si también hay que corregir, también hay que corregirlo. Ya, continuando con otra parte, sería el punto número 4, que sería el cuerpo del documento. Como ya mencioné, esta va a contener lo que es introducción, que aquí se van a incluir los antecedentes tratados con brevedad, el planteamiento del problema, también los objetivos y las preguntas de la investigación, así como la justificación del estudio y el contexto de la investigación. Esto quiere decir dónde y cuándo se realizó esto. También las categorías, los temas y los patrones emergentes más relevantes o los hallazgos, y los términos de la investigación, al igual que limitaciones de esta. Es muy importante que en este punto se mencione la utilidad del estudio para el campo tanto académico como profesional. Respecto a la revisión de la literatura, todo estudio debe vincular sus resultados con lo de investigaciones anteriores. Normalmente en los reportes cualitativos se incluye lo que es la revisión de la literatura como un punto apartado o como un capítulo en sí mismo, y además en la presentación de resultados se van comentando estos en relación con estudios previos que se han obtenido. Es decir, que se entreteje la narrativa general con el conocimiento que ha generado respecto al planteamiento del problema. Y en cuanto al método, pues en esta parte del informe se describe cómo se llevó a cabo la investigación, y en este incluye varios puntos, por ejemplo, el contexto, ambiente o escenario de la investigación, que esto quiere decir el lugar o el sitio y el tiempo, así como también accesos o permisos, y su descripción completa y particularizada, pues es de gran importancia en este caso. Otro punto va a ser la muestra o participantes, como el tipo, la procedencia, las edades, el género o aquellas características que para nosotros sean muy relevantes, y los procedimientos de selección de la muestra también son muy importantes, que se dé una descripción amplia de esto. Otro punto va a ser el diseño o abordaje principal, que esto abarca la teoría fundamentada o el estudio narrativo, etc. Y como último punto de aquí, los procedimientos, que bueno, este es un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación, como la inmersión inicial y total en el campo, también la estancia en el mismo, los primeros acercamientos que se tuvieron, la descripción detallada de los procesos de recolección de los datos, es decir, qué datos fueron recabados, cuándo fueron obtenidos estos y cómo. Y también la forma de recolección de los datos y las técnicas que se utilizaron en esto. Siguiente diapositiva. Sí, también, Ani, ¿verdad? Muchas veces en los trabajos que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Esta parte que dice método, pues lógicamente también a veces sale como metodología o sale como marco metodológico, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente nos adaptamos al protocolo que nos entrega, sea el profesor, sea la institución donde mañana ustedes vayan a trabajar, pero siempre van a tener que regirse es al protocolo que le entregan a ustedes. Si ustedes presentan algo que no es del protocolo, pues lógicamente eso no tiene validez. Imagínense que en ecología yo también hago proyectos, pero esos son proyectos muy diferentes, que son proyectos de ejecución, ¿no? Y no sé, la niña, el equipo, ¿verdad? Hay un equipo que me presentó el trabajo, pero con los pasos que yo les entregué a ustedes en el protocolo de investigación. Entonces yo le digo, pero si yo les envié a ustedes el protocolo de un proyecto de ejecución, que son dos cosas muy diferentes. Ahora ustedes tienen que rehacer. Les digo, no les pongo el 0 porque mi objetivo no es poner 0 a nadie, sino que mi objetivo es que aprendan, ¿verdad? Del 100% que vemos aquí, por lo menos que aprendan un 80%, ¿no? Y el que aprende 100%, pues bienvenido sea.
pero que aprendan más del 70% que se lo da. Le digo, mi objetivo no es ponerle el 0, así que ustedes tienen tiempo hasta este viernes, le digo, de rehacer otra vez el proyecto. Entonces, es que son dos cosas muy diferentes. Inclusive al hacer el planteamiento de los objetivos también es diferente, ¿no? Entonces, yo les digo, si yo les doy un protocolo, ustedes no me pueden inventar o no me pueden buscar otro protocolo, porque el protocolo ya ha sido entregado. Siguiente diapositiva, doctora. Sí, ahí estamos. Ahí sí, que no me reflejaba. Bueno, también aquí tenemos cómo elaborar la descripción del ambiente o del escenario. Pues bueno, algunas recomendaciones que vamos a presentar van a ser que primero se describe el contexto general, luego los aspectos específicos y los detalles. Pues la narración debe situar al lector en el lugar físico y en la atmósfera social. También que los hechos y las acciones deben ser narrados de tal modo que proporcionen un sentido de que la persona que lo lee, que genere que está viendo lo que ocurre o lo que está leyendo. Otro punto va a ser que se incluyen las percepciones y los puntos de vista respecto al contexto, tanto de los participantes como del investigador, pero teniendo en claro que estas de aquí hay que distinguirlas muy bien y no confundirlas ni la primera ni la segunda, sino que deben estar, o sea, se deben distinguir claramente. Y finalmente, utilizar el proceso de codificación para generar una descripción del ambiente y también de los participantes. Bueno, eso sería toda mi exposición, doctor. Continúa el compañero. Gracias, Ani. Continuamos, por favor. Carriel, siguiendo con la siguiente exposición, vamos a tener los análisis y resultados. Bueno, dentro de la narrativa general se presentan las unidades de análisis, las categorías, temas y patrones. Tenemos descripciones detalladas y significados para los participantes, así como ejemplo ilustrativo de cada categoría, la experiencia de los individuos y del investigador, además de los significados y reflexiones, las hipótesis y teorías igualmente. El producto final, que va a ser este modelo, la cultura, sucesión de eventos, fenómenos o plan. Debe aclararse cómo fue el proceso de la codificación, si fue abierta, axial y selectiva. Sugiere el siguiente esquema de organización, como son unidades de categoría, temas y patrones con su significado. El orden puede ser de acuerdo con la forma como emergieron, por su importancia, por derivación o por cualquier otro criterio lógico. Descripción y significados, las anécdotas, la experiencia o cualquier elemento similar de los participantes. Carriel. Bueno, las bitácoras. Carriel, te hago una pregunta. Disculpa que te interrumpa, ¿sí? El tema de ustedes es perfil, ¿cómo era el tema de ustedes? El Alzheimer dentro del círculo familiar de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Ya, el Alzheimer. Sí. Ya. ¿Cómo tú me podrías explicar el Alzheimer? O sea, tu tema. A ver, yo lo escribo. Déjame salir de aquí. Y aquí le abro algo. A ver, ¿cómo era? El Alzheimer dentro del círculo familiar de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Médicas. Ya, ¿verdad? Esto es el tema de ustedes. Bueno, por ahí tienes una falta ortográfica, pero ya le vamos a ver. Ya.
si este es el tema de ustedes, cuando usted me dice que dentro de esta narrativa general se presentan unidades de análisis y categorías, temas y patrones, ¿cómo tú lo presentarías? Bueno, lo presentaría sobre la recolección de datos, el reporte de los avances y los resultados preliminares de ese proyecto. Ya, en sí tienes un poco de razón, ¿verdad? Un ratico, yo me llevo esto me llevo y me avisan si ven una lámina en Excel. Ay, 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 esta máquina me vuelve loca. Ya, ese es el tema. Y me voy a traer este cuadrito de análisis y de resultado acá. Ya, yo tengo, ¿sí ven el Excel? ¿No ven? Ya, entonces tengo que dejar de compartir eso y compartir este. ¿Ya? Ahora sí, recapitulamos. El tema de ustedes es el Alzheimer dentro del círculo familiar de estudiantes de ciencias médicas, ¿verdad? Ya nosotros ya sabemos que una de las variables es Alzheimer, ¿verdad? Y la otra son las familias de los estudiantes, ¿verdad? Ya, nosotros vemos que aquí dice que dentro de la narrativa general se presentan las unidades de análisis, categorías, temas y patrones. Ya nosotros hemos hablado de categoría, ¿verdad? Que podría ser la categoría 1, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser el Alzheimer, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Nosotros tendríamos que revisar, como dice aquí, temas y patrones. Es decir, suponte que hayan 5, 10 artículos de Alzheimer en estudiantes universitarios, porque nosotros no podemos coger Alzheimer que se relacione de los adolescentes, sino que tienen que ser de estudiantes universitarios, ¿no? Independientemente si es medicina. Tenemos que ver todos esos temas, ¿verdad? Ya vemos, revisamos la bibliografía de esas temáticas. Luego, ¿qué nos dice? Los patrones. Nosotros tendríamos que verificar, aquí estoy colocando mal, ¿no? Pero los patrones irían como otra categoría, ¿verdad? Aquí sí. yo vendría a decir, bueno, en la investigación tal se observó esto, los patrones es lo que se observa, ¿verdad? O sea, como nosotros vamos... Así es. ¿Perdón? No, ¿qué decía? Sí, entonces nosotros comenzamos, tenemos 5 bibliografías donde hay patrones de cómo son los estudiantes universitarios y es cuando tienen familia con Alzheimer, ¿verdad? Entonces nosotros vamos poniendo, ¿no? Entonces primero nosotros tendríamos que sacar las categorías y vamos analizando, porque dice que aquí que nosotros vamos a narrar, ¿no? Y cuando nosotros narramos, a pesar de que narramos, quiere decir que de igual, cuando uno hace la narración es cuando más cuidado tiene que tener en la ortografía y en la gramática. Y más cuidado cuando, como decía la compañera anteriormente, que cuando termina un párrafo, el segundo párrafo tiene que terminar la idea. O sea, no nos podemos saltar, como uno sabe decir generalmente, de coles a nabo, sino que tenemos que seguir la secuencia, ¿no? Entonces yo ya comienzo a decir que el Alzheimer es esto, o podría decir yo, primero saco como una literatura que es el Alzheimer, y después yo comienzo a narrar de los tantos estudiantes que se les aplicó la encuesta en la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, ¿verdad? Estos fueron los resultados o estas fueron las expresiones de los estudiantes que se me ocurre, ¿no? Como ya habíamos conversado anteriormente, ¿no? Que ¿cómo se dice? Que la situación económica se ve mermada
porque ese dinero se incluye para la medicina y para la persona que cuide a estos pacientes, ¿no? Se me ocurre, porque ustedes tienen que, si investigan a 50 estudiantes, ustedes tienen que empatar todo eso, pero que no puede estar distorsionado, ¿no? Entonces, para eso nosotros hacemos, hacemos las categorías para ir en orden, ¿ya? Luego tenemos descripciones detalladas y significado para los participantes, así como ejemplos ilustrativos de las categorías. Bueno, esto cuando nosotros estamos dando una explicación y nosotros necesitamos un banner, necesitamos una imagen, un video, lo que sea, ¿verdad? De las categorías, entonces nosotros explicamos ya cada una de las experiencias de los individuos. Yo personalmente he tenido experiencia en trabajar con tarjetas, ¿verdad? Cuando se hace investigación se hace un tipo de estas tarjetas. Ya, y las tarjetas son de diferentes colores, por decir amarillo, azul y rojo. Y nosotros decimos que las amarillos, se me ocurre que es el sentir de las personas, ¿no? Entonces les damos por decir 5 minutos y que pongan el sentir de las personas en las tarjetas amarillas, si es que tienen, en este caso, Alzheimer, si tienen familiares con Alzheimer. Entonces ellos vienen y colocan las tarjetas. Después, en otra cartulina de otro color, yo podría decirle, a ver, escriban lo que ustedes conocen del Alzheimer, ¿verdad? Y en otra cartulina de otro color yo podría poner, cómo se ve mermada la situación económica por el Alzheimer. Entonces ya van con colores. Entonces ya después pegamos todas las tarjetas en una pizarra, ¿verdad? Y luego ya hacemos un análisis de todo eso, cuando lo hacemos con nuestras personas que son el objetivo de nuestra investigación, ¿ya? Y entonces de pronto nosotros nos podemos equivocar cuando hacemos el análisis de todas esas tarjetitas de muchos colores. Ellos podrían decir, no, yo pienso que eso yo no quise decir en la tarjeta, ¿no? Yo quise decir fue esto, pero sin embargo yo lo plasmé de esta otra manera. Entonces ahí estamos trabajando como con algo para que se entiendan mucho mejor las cosas, ¿no? Bueno, de la hipótesis no me voy a detener porque yo siempre digo que no suframos mucho en elaborar una hipótesis en una investigación cualitativa, porque en realidad no nos exigen hacer la hipótesis, ¿no? Y que realmente si queremos hacer las hipótesis, pues esas hipótesis se hacen al final cuando ya tengamos las conclusiones y las recomendaciones, ¿ya? Y por ejemplo, cuando hablamos de modelo, cultura, de eventos, bueno, esto también habría que hablar, ¿no? Por decir, supongamos que ya ustedes han hecho la investigación y nosotros tenemos que los alumnos que son de provincia son los que más tienen pacientes de Alzheimer, ¿no? Por decir, los que viven de provincia. Entonces ya ahí viene y decir, y buscar por qué los que viven en provincia presentan esta patología, sus familiares de Alzheimer, ¿ya? Entonces a lo mejor se podría decir, porque los que viven en provincia, que viven, supongamos en el campo, pues ellos no ejercitan mucho su memoria, por ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar esa esencia científica, si es que hay algún artículo que nos diga que cuando no ponemos en funcionamiento esto de la lectura, pues posiblemente nosotros vamos a tener en un futuro Alzheimer, ¿ya? Entonces, que habría que investigar, no solamente soltar así, sino que habría que investigar si lo que yo pienso de verdad es. ¿Ya? Creo que es. ¿Ya está el PowerPoint de nuevo? Y bueno, y aquí en el esquema de la organización también estamos hablando de categoría. Ya las categorías las hemos visto como en 2 o en 3 equipos, ¿verdad? Y las descripciones significados, anécdotas, experiencia o cualquier otro elemento similar que es lo que nos cuenta la gente, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que si hubiéramos estado presencial, yo a lo mejor le digo, a ver, todos van a hacer la investigación en Funteman y cada uno va a escoger un caso y le va a hacer su historia de vida, ¿sí? Y todos trabajamos allí, pero cada uno se cogía a un abuelito para hacer. Y de pronto a lo mejor los abuelitos
que ya no se acuerdan mucho de su vida, les van a decir cosas que uno no sabe si realmente eso pasó. ¿Ya? Bueno, y las anotaciones, ya ustedes saben, ahí dice bitácora, pero la bitácora no es más que una libreta de nota, que un cuaderno donde usted registra, etcétera, etcétera. Y las evidencias que tienen que ser de rigor. Cuando hablamos de evidencia de rigor, quiere decir que esas evidencias tienen que ser confiables, ¿sí? Tienen que ser creíbles, si no, no nos funciona. Seguimos, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, otros autores recomiendan usar el producto mismo de la codificación para estructurar la sesión o capítulo de resultados con los temas o categorías más importantes, con su vínculo cercano al planteamiento, error central de la teoría. Se utiliza encabezado de los apartados entre 5 y 8. Tres aspectos son los más importantes en la presentación de los resultados. Por medio de los reportes van a ser la narrativa o historia general que más... Bueno, miren, lo que yo necesito saber es si ustedes entienden lo que están exponiendo, y los que no están exponiendo, si entienden lo que le dice en este momento el expositor. O sea, yo no estoy en desacuerdo que ustedes me hagan las láminas así, pero a mí sí me gustaría, ¿verdad? Que están las láminas, pero que ustedes la expliquen con sus propias palabras, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, otros autores recomiendan, ¿qué nosotros entendemos, verdad? Recomiendan que la codificación para estructurar la sección o capítulo. Cuando nosotros hablamos de codificación, ustedes saben que a ustedes se les dio un protocolo que decía capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, A, B y C, ¿verdad? Entonces a eso nosotros llamamos la sección de... Ya, y cuando nosotros llegamos al final, antes se usaba un capítulo que se llamaba de resultado, pero ya ahorita ya no se llama capítulo de resultados, sino que se llama capítulo de discusión de resultados, ¿verdad? Que es lo mismo, solamente que está dicho con diferentes palabras, ¿no? Porque antes cuando nosotros también presentábamos los resultados, ¿verdad? Si es que nos enseñaron un poquito de cómo debemos analizar los cuadros, nosotros en ese análisis de los cuadros o de los gráficos, también hacíamos relación, ¿verdad? También hacíamos relación con lo que estaba en la literatura. Por ejemplo, les digo más del estado nutricional. Ya supongamos que en el 1980 hubo el 4% de desnutrición peso-talla. Ya, y me estoy inventando los datos, ¿ya? Entonces venimos y hacemos una investigación ahora y nos sale que tenemos ese porcentaje de desnutrición. Y nosotros tendríamos que hacer referencia. Este resultado es similar al diagnóstico del DANS que se hizo en 1980, cuando hubo un resultado similar en la desnutrición peso y talla, o en el indicador peso-talla. Entonces lo hacíamos, pero no sabíamos que también podíamos decir que eso era un análisis. Pero sí nos decían, nuestros maestros nos decían, ¿verdad? De una manera, no, yo no quiero que me escriba lo que está en el cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros decimos, el 80% del grupo objetivo es hombre y el 20% mujer, ¿verdad? Eso es lo que decíamos. Entonces los profesores nunca nos supieron decir, ¿verdad? Que eso se llamaba discusión de resultado, pero sí nos decían con sus palabras que nosotros no teníamos que escribir lo que veíamos en el cuadro, sino que teníamos que comparar con otros estudios que se habían hecho, ¿sí? Entonces ustedes saben que cada día se van agregando cosas, o las cosas que existían antes se les va incluyendo otras palabras, o se le cambia, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los temas o categorías más importantes, dice, por su vínculo cercano al planteamiento, al rol central de las teorías. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago la fichita en Excel, ¿verdad? Yo empiezo a decir, bueno,
esto que dice, por decir, Ani Muñoz, que dijo en 1920, a mí como que eso me va a servir, ¿verdad? Me va a servir para fundamentar mi planteamiento del problema. Sí recuerdan que yo les dije que en el planteamiento del problema tenían que ir como mínimo 5 literaturas. Entonces uno va diciendo, eso me sirve. Entonces yo pongo a Ani Muñoz en el 2020 en México y ahí le abro otra, ¿cómo se dice? Columna y le pongo planteamiento del problema, que eso me va a servir, ¿ya? Entonces a eso es que nosotros tenemos que llamar categoría, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad? Que dice aquí, a ver, el rol central de la teoría o en las explicaciones se utilicen como encabezado de los apartados entre 5 y 8 y de nuevo cada uno debe mostrar diversas perspectivas. Te pregunto, Carriel, cuando habla de 3 entre 5 y 8, ¿a qué se refiere? Ese tema no lo entiendo. Pero, Carriel, es imperdonable que usted me diga que no lo entiende. ¿Por qué? Porque si usted investigó y usted lo expuso, quiere decir que usted sí tiene que entenderlo. ¿Sí? O sea, yo no puedo permitir que usted me diga que ese tema no lo entiende, porque nosotros tuvimos una tutoría. Inclusive yo le dije, averigüe porque yo les voy a preguntar. ¿Sí? Entonces, que la exposición no es solo venir y leer. Cuando nosotros hablamos, dice aquí, por un vínculo cercano al planteamiento, el rol central en la teoría o en la explicación se utilicen como encabezado de los apartados entre 5 y 8. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí estamos viendo las categorías y yo puedo decir que en la categoría del Alzheimer yo puedo anotar el libro de Ani Muñoz, el de Angélica, el de Isabel, el de Medardo, el de Carlos. ¿Sí? Y que lógicamente pues todo eso me va a servir para poder mostrar mi diversa perspectiva de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy a explicar, supongamos que ustedes tienen que mostrarles que ustedes en el consentimiento informado pusieron allí que van a mostrar los resultados, ¿verdad? Ustedes ya hicieron la investigación, ustedes les van a mostrar los resultados del análisis que ustedes han hecho, en este caso los estudiantes de sexto semestre, ¿verdad? Entonces, ustedes vienen y ustedes muestran los resultados, pero ustedes tienen que también respaldarse de las citas que ustedes han hecho, ¿ya? Por ejemplo, suponte que te diga uno de los participantes, no, el problema del Alzheimer en mí no me ha afectado nada y también pienso que ni papá, ni mamá, ni mis hermanos no han afectado nada. Entonces usted lo deja que concluya. Entonces usted no le va a poder decir, no, usted está mintiendo, sino que usted le dice, muy bien, me alegro que usted no le hubiera, que no le haya afectado en nada, pero sin embargo, ¿verdad? Según los estudios de Ani Muñoz, dice en 2020 hizo una investigación con estudiantes universitarios de México, ¿verdad? Y dice que la mayoría de los estudiantes manifestaron de que les afectó el problema del Alzheimer de sus familiares en el recurso económico, ya que desde que se enfermaron los abuelitos de esto, papá gasta más en ello que en nosotros y que para nosotros ya no hay el dinero que nosotros teníamos para comprar, para ponerle la tarjeta al celular, para pagar el plan, hemos tenido que recortar el plan, qué sé yo, se me está ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, a eso es que me refiero, ¿no? Entonces, de una no le podemos decir, no creo, sino que ya me alegro que a usted ni a su familia le haya afectado, pero sin embargo, ¿verdad? La investigación que hizo la doctora Ani en el 2020 en México muestran estos otros resultados. Siga, por favor. Siguiente diapositiva.
Bueno, ahí tenemos tres aspectos. Ahí tenemos tres aspectos, ¿verdad? Que según esta literatura dice que son los más importantes en la presentación de los resultados por medio del reporte, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Lo que dice que es más importante, la narrativa o historia general, ¿verdad? Yo siempre sé decir que como que nosotros debemos de ser un poco poéticos, ¿verdad? Para poder hacer una narrativa que te llame la atención. El soporte de las categorías, bueno, ya hemos visto las categorías que se pueden dar con ejemplos, ¿verdad? Los elementos gráficos, lo que usted pueda mostrar, sean figuras, sean imágenes, ¿verdad? Y en los artículos de revista, estos elementos son sumamente breves, mientras que el documento técnico son más detallados, ¿ya? Si ustedes ven un artículo de una revista, ¿verdad? Así usted tenga en su trabajo 10 gráficos, usted los 10 gráficos no los va a poner en el artículo científico, sino que usted de esos 10 gráficos va a escoger lo que sea más relevante o de importancia de la temática que ustedes han revisado, ¿verdad? Esos son los que se escogen e inclusive si ustedes mañana o pasado se escogen de graduarse a hacer una tesis, investigación, ¿verdad? Ustedes tienen también que escoger solo los cuadros que les aportan a los objetivos. Así tengan 20 cuadros, ustedes no van a exponer los 20, sino que son los cuadros que van a ayudar a probar los objetivos. Por favor, vuelvo a preguntar, ¿entendieron o no entendieron? Estoy preguntando a todo el curso. Sigamos, por favor. Bueno, en la siguiente lámina les vamos a presentar un ejemplo de una narración con cada una de sus formas. En el primer punto vamos a tener la secuencia cronológica, el estudio, el esquema, bueno, un ejemplo que estaba en el libro, La Guerra Cristera de Guanajuato, presenta los resultados por etapas, como los antecedentes previos a la guerra, el inicio, el combate, las terminaciones, las secuelas que se llevaron a cabo. Por ejemplo, en el año 1925, duró hasta 1933. Desde el punto de vista oficial, la guerra concluyó en 1929, pero si analizaríamos los años posteriores, pudieran ver la secuela. Por tema, presentan los resultados por los temas básicos, como por ejemplo la circunstancia de la comunidad, levantamiento del arma, las descripciones, los perfiles, las motivaciones, la forma de la organización y el nombre de los líderes. Otra forma de la exposición narrativa va a ser la con relación entre temas. Aquí en esquema o el estudio sería la causa y la consecuencia de la guerra. Un ejemplo sería el asesinato, el cierre de la zona, el saqueo de la iglesia y organización de ese tipo de guerra. Otra forma del modelo narrativo va a ser por un modelo de desarrollo. Un estudio de esquema sería el efecto de cada causa, resultados finales, la causa, conflicto, poderes del Estado de la Iglesia, asesinatos de líderes en ambos lados de cierre de templo y levantamiento de armas de negociación. Por contexto. Siguiente diapositiva. A ver.
este ejemplo de aquí, ¿verdad? Está en el libro. Entonces, ¿qué nos habla? De la guerra cristera en Guanajuato. Ya se sabe, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la secuencia cronológica, estamos hablando un orden, ¿verdad? Que ese orden, lógicamente, que tiene un antecedente. Y como ya lo dijo Carriel, pues lógicamente esta guerra se arma, ¿verdad? Por la iglesia, porque no se permitía que la iglesia interviniera en la humanidad. Ya, entonces, lógicamente que estamos hablando de los antecedentes previos de la guerra, que eso sería, ¿verdad? Y luego inician los combates, comienzan a pelearse, hay armas, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo se termina la guerra? Lógicamente que la guerra se termina con muertes, ¿verdad? Y lógicamente que van a haber las secuelas posteriores. ¿Qué quiere decir las secuelas posteriores? Yo hablo solamente del que está en la guerra, ¿verdad? Va a tener problemas psicológicos, va a tener susto, entre otras cosas. Y si quiero ver, que quiero hacer un estudio cualitativo y que no solamente quiero investigar a los soldados que participaron en esa guerra, sino también a los familiares, pues vamos a encontrar algo parecido, ¿no? Y lógicamente que cuando se va a hacer la observación justamente donde se daba esto de la guerra, ¿verdad? No sé cómo se llaman estos que se ponen aquí los soldados con en el cuello como un collar y eso tiene sus iniciales, ¿verdad? Pero ellos jamás en esa plaquita que ellos tenían como collar, pues ellos podían escribir lo que en ese momento ellos sentían, ¿no? Y yo sé decir, se muere tanta gente en la guerra y solo por darle gusto a unos políticos, porque muchas veces las guerras son inventadas, ¿sí? Solamente por vender armas y cosas por el estilo. Ya por temas, lógicamente que aquí vamos a ver ya las circunstancias de la comunidad, o sea, ¿por qué se fue a describir lo que nos, por decir, si yo fuera alguien que vivió en ese tiempo en Guanajuato, yo podría decir, la guerra simplemente se lleva porque el presidente no quiere que la iglesia católica intervenga en la comunidad, se me ocurre, ¿no? Y bueno, ahí voy anotando, voy describiendo los perfiles y los que le motivó a hacer la guerra y un montón de cosas, ¿no? Y muchas veces también nosotros, si tenemos buena memoria, a pesar que haya pasado mucho tiempo, ¿verdad? Podríamos detallar o renombrar a quienes fueron los líderes que ocasionaron esta problemática. Dice, por relación entre temas, relación entre las causas y consecuencias, ¿ya? Esto sería como causa y efecto. Ya se produce la guerra, pero vamos a ver qué es lo que provoca después, ¿ya? Y de pronto, pues aquí dice que entre símbolos y lenguaje cristero, lo que utilizaban ellos allá en ese sentido, ¿no? Un modelo desarrollado, otra vez viene efecto y causa, resultados finales, ¿verdad? Tenemos los conflictos, aquí están los masones, están los católicos, el poder del Estado, otra vez el poder del Estado con la iglesia, ¿verdad? Asesinando a los líderes de ambos lados, tanto de la iglesia como del Estado. Se cierran los templos y se hacen negociaciones, etcétera, etcétera. Porque la guerra, yo siempre sé decir que la guerra simplemente es un pretexto como para esconder resultados o para gastar dinero en armas y decir tanto se fueron en armas o para matar a la gente como ahora tenemos la guerra biológica del COVID que está matando mucha gente. Entonces ya no se puede matar con armas, se mata con esto, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que por favor, cuando sean estos ejemplos, tratemos de analizarlo con nuestras propias palabras. Sigamos, por favor. Bueno, aquí te voy a ayudar. Según la forma. Aquí te voy a ayudar. Bueno, este también dice una forma de presentar la exposición narrativa, ¿no? Es algo parecido a lo que ya vimos. Por contexto está allí, acá tenemos secuencia, ¿verdad? Presentar los resultados en los lugares, ¿ya? ¿Dónde fue? Ya se sabe que fue en Guanajuato, pero ¿en qué parte de Guanajuato? ¿Quiénes intervinieron? ¿Verdad? ¿Quiénes estaban? Por actores ya tenemos lo mismo que leímos anteriormente, que la iglesia es el ejército, es el Estado, son los ciudadanos testigos, están los combatientes que son los soldados y otros actores que quedan por allí. En relación a la literatura, comparar con el marco teórico, ¿no? A lo mejor, si nosotros quisiéramos hacer un artículo científico de esta guerra, ¿verdad? Tendríamos que buscar
otros artículos que hablen de otras guerras y ver qué ha pasado en las otras guerras y comparar con lo que pasó en esta guerra con las otras guerras que se han provocado en el mundo. Visión de un autor central. Bueno, cuando hablamos de autor central estamos hablando de un líder importante, ¿verdad? Pero importante ¿para qué? Entonces, construir la exposición con base a sus cartas, diarios. Bueno, les puedo decir un poco, supongamos que ahora fuera Eloy Alfaro, que Eloy Alfaro fuera uno de esos, entonces ya nosotros podríamos decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos la historia de él. Y Eloy Alfaro, aunque no es de Guanajuato y no participó en esta guerra, Eloy Alfaro tampoco estaba de acuerdo con la iglesia. Bueno, y lógicamente que uno parte de un hecho relevante, ¿no? Dice, a raíz del levantamiento en armas en una zona, elaborar una discusión. O sea, ¿qué se gana? ¿Qué se gana con que nuestras familias, los hombres de la familia se vayan a la guerra? ¿Qué ganamos nosotros? Como pueblo, como comunidad. Ya. Y asimismo hay que buscar los vínculos, ¿verdad? De los fenómenos con los participantes. ¿Qué sentimiento provocó? Imaginémonos que en vez de ahora del COVID hubiera una guerra con armas y que la gente que se ha muerto con el COVID se hubiera muerto porque se fue a la frontera o porque se fue a no sé dónde y ahí lo mataron, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si ve que esto aquí se entiende cuando uno lo explica con sus propias palabras, pero no es leer. Siempre los ejemplos uno lo narra. Yo no sé si ustedes ven, supongamos que estaban viendo una película y su mamá le dice, pon asunto que me voy a hacer acá una cosa, y viene y dice, a ver, ¿qué pasó? Entonces ustedes comienzan a narrarle la película a su mamá, la parte que ella no vio, ¿ya? Sigamos, por favor. Bueno, ya me toca a mí, doctora. Buenas tardes. Bueno, ¿Quién habla? complementando un... Cristian Macías, doctora. Ah, ya. Ya, bueno, también ahí había un cuadro que complementaba con lo anterior de lo narrativo, en este caso, bueno, en algunos temas como ejemplos, por ejemplo, en el caso de la narrativa por contexto y por actores, en lo que era el proceso de la depresión postparto. Y lo Cristian. vemos. Cristian, ¿puedes subir un poquito el volumen de tu voz, por favor? Sí, doctora. Estoy hablando. No me escuchan. No, o sea, sé que estás hablando, pero escucho solamente como un eco bajito, bajito. Chicos, perdón un ratito. Un ratito, por favor, me
Hola. Mil disculpas, ¿sí? A ver, Cristian, ya voy a compartir, ¿sí? Aquí estaba. Cristian. Sí, doctora, ahí me escucha. Sí. Ya, sí. Bueno, estaba en que, bueno, tenía ejemplos de lo anterior, de lo narrativo, ¿verdad? Que en el caso de, o sea, ponía un ejemplo como la depresión postparto, que en el caso de contextos, que decía que iba a tener los diferentes lugares, ¿no? En el caso de depresión postparto, vamos a tener lo que va a aparecer durante la estadía de la persona en el hospital, o cuando la persona ya se va a desplazar a su hogar. Entonces el paciente a la que le vamos a preguntar pues va a narrar cómo se sintió estando en el hospital o de regreso a su casa, o si sentía alguna mejoría en este caso en el lugar, dependiendo de dónde estaba, ¿no? Y por los actores, asimismo, la depresión que tenía o que sufrió en este caso, con cada una de las personas que están en su círculo familiar. Entonces la persona iba a realizar una narración dependiendo de cada tipo de persona. Entonces esta era por actores. Y bueno, entonces también se describía o se decía que el orden de una presentación o el orden de presentación de todos estos temas y categorías puede ser cronológico, entonces puede ser según cómo fue emergiendo. Debido a, bueno, con el ejemplo anterior, si le preguntamos a una mujer, ella va a decir que primero sintió dolor o contracciones, ¿verdad? Y después acudió al lugar al centro hospitalario donde iba a realizar su parto. Por importancia, por derivación, según cómo va relacionado entre sí todo esto, por su frecuencia o por cualquier otro criterio lógico. Y bueno, otro esquema también que en este caso consiste en presentar los diferentes resultados por secuencias más que todo inductivas, es el que se presenta en la parte de abajo, como podemos ver. Que bueno, este de aquí va a ser primero por unidades y categorías, y luego venía lo que era la relación entre las categorías, luego en sí los temas en general y la relación entre los temas. Bueno, poniendo un ejemplo, bueno, podría ser cualquier ejemplo, vamos a tener que, siempre tenemos que enfocarnos en un tema principal, ¿no? Antes de nosotros escoger un tema, pues siempre se busca realizar una lluvia de ideas, y de todos esos temas que se obtengan, vamos a tener un tema principal enfocado a una cosa. Entonces, a partir de esto, se va a buscar la relación entre los diferentes temas, que tienen en común todos estos temas. Y también de esta forma, entonces, se va a encontrar los patrones de descubrimiento. Y ya de aquí va a venir lo que es la dependencia, credibilidad, transparencia y confirmación. Que esto de aquí va a ser más que todo por parte del investigador, que va a tener que buscar toda su información de una fuente confiable y va a tener que realizarlo por sus propios medios. En este caso también se considera que una narración por una focalización progresiva, primero lo que sería en aspectos generales del contexto, los hechos y las experiencias, y luego en los detalles y los sucesos específicos y cotidianos que va a tener en este caso a la persona que nos va a realizar la narración, podría ser, y la relación que tiene de aquí con los diferentes grupos. Y bueno, como se mencionó, en algunos casos puede narrarse de una forma histórica o como una novela o de una forma más teórica prácticamente. Y bueno, la elección de este tipo de narración va a depender más que todo del investigador, desde qué punto de vista quiere ver ese suceso o lo que ha pasado en este caso. Y bueno, primero también decía que las personas que iban a realizar por primera vez su reporte o su investigación, se sugería que se desarrollara un formato con los contenidos principales y de cada una de las categorías que se iban a realizar, como
o sea, y de los temas y también de los ejemplos que quería dar a conocer, de un modo que iba a facilitar que incluyan todos estos temas y que vayan encaminados hacia un solo lugar. Cristian, sí, es muy cierto lo que usted dice. Y ahorita que usted está exponiendo esta parte, ¿no? Se me viene a la mente que este hubiera sido un tema muy bonito de investigación. Por decir, en vez de investigar a los estudiantes, investigar a las mamás de los estudiantes, ¿verdad? Sobre los estadios que pasaron en el embarazo, ¿verdad? Y el posparto, porque en psicología, bueno, yo no sé si ustedes ven esto en ginecología, ¿no? Pero en psicología hay 3 estadios de la mujer embarazada, que es el primer trimestre lleno de angustia, el segundo trimestre que ya estas angustias han disminuido, ¿verdad? Y el tercer trimestre también es lleno de angustia, porque ya viene el día del parto, van camino al parto y las mujeres, ¿verdad? Tienen miedo porque no sabe qué va a pasar, si es que va a dar a luz normal, si es que va a ser por medio de cesárea y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver, ¿sí? Entonces, a mí me parece un tema muy bonito de investigación y que lo voy a dejar anotado por aquí, ¿verdad? Para que en el próximo semestre los chicos hagan eso, los estadios de las embarazadas. Si es que seguimos en lo virtual, no tranquilamente, es con las mamás de sus compañeros. ¿Ya? Y ya no serían, es un tema muy bonito que me acaba de nacer con lo que usted comienza a dar su exposición. Sí. Siga, por favor. Bueno, en el caso del soporte de las categorías, bueno, como vimos, cada categoría es necesario incluir ejemplos de las diferentes unidades, como segmentos o citas textuales tomadas de entrevistas o sesiones grupales, en este caso de todos los grupos o de todas las personas que hayan participado también en ese hecho que pueda haber ocurrido. Bueno, cuando son demasiadas personas, doctora, se salió la diapositiva. Sí, no sé, toqué algo y se movió. Antes que continúe, Cristian, aquí es categorías. Sí, se me fue mal ahí. Ajá. Doctora, categoría, se le fue la H. No sé qué presiones que me sale diciendo esta máquina. No sé, bueno, no quiere grabar. Ustedes le han puesto una trampa ahí. Ya, bueno, sigamos. Sigamos, Cristian. Ya. Bueno, en este caso, citas textuales, ¿verdad? Como dije anteriormente, lo que se busca tener en nuestra investigación es credibilidad y buscar el proyecto o el trabajo tenga una verdad detrás de toda la narración que se puede tener de la persona. Entonces, no solamente nos debemos de quedar con lo que nos pueda decir la persona, sino también investigar y preguntarle a más personas para así disminuir el rango de error, se podría decir, o el margen de mentira que pueda dar esta persona. Entonces, esto de aquí también va a depender de cómo el investigador quiera representarlo o cómo lo quiera interpretar, porque muchas veces el investigador también puede haber sido parte del evento o del suceso y él también va a tener su punto de narración de lo que ha pasado y puede que no sea compatible con lo que la otra persona está narrando. Entonces, para esto es necesario que se pregunte o que se investigue dentro de todo el grupo de personas. Y bueno,
también de esta manera hay que recordar que las categorías deben sostenerse de varias fuentes. Por ejemplo, como en el caso de alguna guerra, se van a tener en cuenta no solamente los testimonios de las personas, sino también las cartas que se enviaron o también las notas que se escribieron en los diferentes periódicos o revistas, que en ese caso estaban siendo escritas durante ese tiempo, y los sucesos aparte que ocurrían en diferentes, o sea, que estaban plasmados en diferentes archivos. Entonces, por medio de todo esto, tener un respaldo sólido de lo que se va a realizar. Esto de aquí se denominaba una triangulación de datos y fuentes. Entonces, lo mismo también que si se necesita presentar una evidencia contraria a lo que se está diciendo en caso de ser necesario. Como le dije anteriormente, puede que una persona diga algo y no concuerde con lo que dice la otra persona. También tenemos que la investigación cualitativa depende en gran medida del juicio y la disciplina del investigador. Todo esto de aquí va a llegar a un solo punto, que es en que todo el proyecto de trabajo va a depender prácticamente de la ética que tenga el investigador. Porque si es una persona que no quiere investigar el trabajo y en realidad lo realiza solamente por completarlo, pues simplemente va a llenar datos que van a ser erróneos y va a dar una información falsa. Entonces, va a depender más que todo de la ética del investigador, que va a llevar a preguntas de las personas que lo leen, de por qué debo creerle, ¿no? Muchas personas pueden preguntar por qué yo le voy a creer a esta persona, pero viendo que la persona ha realizado una investigación y tiene respaldo científico, pues va a ser más fácil creerle lo que está publicando. Sí, Cristian, es muy bien, es cierto lo que usted dice, ¿no? Les comento que muchas veces nosotros, por mostrar un trabajo, por cumplir una tarea, podríamos incurrir en eso. Ya, yo siempre sé decir que el docente no es el engañado, sino son ustedes. Mire lo que pasó en vinculación. Era un estudiante que hizo vinculación con un docente X, pero el docente X se pudo percatar de que el estudiante había alterado toda la información. Entonces él vino y le colocó 0, ¿ya? Entonces el estudiante pensó que el docente no se había, yo en ese entonces era la coordinadora de vinculación, el estudiante pensó que el docente no me había comunicado o no me había dado a conocer del particular, ¿no? Entonces cuando fue me dice, doctora, mire que el doctor tal me ha puesto 0 y yo sí he ido todos los días, yo presenté mi informe, yo lo dejé que hablara, ¿no? Y yo le digo, ¿usted cree que está bien lo que usted me está diciendo a mí? Porque usted no hizo los trabajos, usted alteró todos los datos y todas esas historias, todas esas hojas de visitas domiciliarias, esos datos son ficticios. Le digo, por eso ustedes tienen un tutor y el tutor se da cuenta de lo que ustedes hacen, ¿no? Es lo mismo que de pronto ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Ustedes vayan a hacer y digan, sí, hicimos 100 encuestas online y ustedes vengan y pongan resultados que no son, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros queremos analizar los datos, vamos a tener una gran problemática porque no lo vamos a poder analizar, porque cuando queremos analizar los datos se viene lo que nosotros hemos puesto, lo que nosotros hemos alterado en las encuestas. Entonces ahí va a haber un gran problema en este caso del equipo investigador, ¿sí? Y está muy bien lo que usted dice, tenemos que ser éticos y hacer la investigación si es que realmente yo quiero, no solamente por cumplir un trabajo. Cabe señalar que yo he tenido llamadas de estudiantes de los coordinadores de equipo diciendo, doctora, fulano de tal no participa, doctora, fulano, y no de un equipo. Y yo he tenido que enviarle mensaje al estudiante, entonces, pero yo sí le he dado luz verde al líder del equipo que si el compañero X no trabaja, simplemente no debe constar. ¿Sí? Y no solamente de un curso. A ver, tengo llamadas de 3 cursos de coordinadores de equipo.
Sigamos, por favor, Cristian. Ya me toca a mí, doctora. No escuché. Digo que me toca a mí. Snyder Masip. Creo. Ya. Continuamos con los elementos gráficos, en el cual nos mencionaba que, al igual que en los reportes cuantitativos, los cualitativos también se van a enriquecer de lo que es la ayuda de estos elementos gráficos, ya sean mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendarios, que estos muy bien van a ir en la sección de tablas o de figuras. Bueno, incluso pueden existir tablas de frecuencia, de categorías o de temas, como la que podemos ver en ese ejemplo, en el cual en el libro nos menciona que supongamos que se hizo una investigación para comparar los conceptos relativos al trabajo, que son importantes para diferentes grupos de una empresa. Que como bien la doctora ya en la clase pasada dio un breve resumen y lo explicó bien, en el que en una empresa se busca que los directores tengan honestidad, austeridad, lealtad, productividad. Asimismo, los gerentes también tienen que tener honestidad, austeridad, productividad y el orgullo de trabajar en esa empresa. Y por último, en los empleados, que sean honestos, que estén entregados al trabajo, es decir, que se esfuercen, que estén satisfechos, ya sea de la paga, del líder de la empresa, y que estén motivados. Bueno, el ejemplo me pareció muy claro, el del libro, así que no puse otro ejemplo de otra fuente. Y vamos a hacer con la siguiente diapositiva. Sí, Snyder, el ejemplo está muy claro, ¿verdad? Y muchas veces estas personas que llamamos directores o que llamamos gerentes no se preocupan de los empleados, o sea, no se preocupa de que el empleado esté satisfecho. Sí se preocupa que el empleado entregue el trabajo, pero nada más, queda allí. Entonces, lo ideal sería que así como ellos se preocupan de esto, también de nuestros empleados se preocuparan. Es mañana o pasado, supóngase que usted va a ser director del Ministerio de Salud Pública, por decir, ¿verdad? Usted le va a exigir a los, ¿cómo se llaman estos de áreas? ¿Jefe de áreas? Sí. Área 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Le pide a los gerentes de áreas que sean honestos, que sean austeros, que no gasten la plata por gastarla, ¿verdad? Pero que la producción sea igual, con mucho o con poco dinero, y que el Ministerio de Salud o su área, en este caso, de salud, ¿verdad? Sea un referente para las otras áreas. Por ejemplo, yo como ministro de Salud, yo le podría decir al área de número 2, que es la de acá de Manta, yo quiero que Manta sea un referente para todas las otras áreas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces viene este gerente, que que es el jefe de área, bueno, nos pide a nosotros que seamos honestos, nos pide que nosotros entreguemos el trabajo, que lo hagamos con esfuerzo y esmero, pero ellos no se dan cuenta si nosotros hay una satisfacción de trabajar. De pronto ahorita con el clima estamos trabajando en un lugar que ni siquiera hay un ventilador, ¿verdad? Que estamos sofocados, entonces por ende no va a haber satisfacción y tampoco va a haber motivación. Y cuando se falla en estas dos partes, ahí es que viene la empresa cae, ¿verdad? Ahora le llaman clima de trabajo, algo así le llaman, ¿no? En lo laboral. Ya, entonces, si yo quiero que sea mi área de salud número 2 referente para todas las áreas, yo también tengo que cumplir con mis empleados, ¿verdad? ¿Cuáles serían los empleados del área número 2? Los doctores que están atendiendo, los nutricionistas, los enfermeros, los que barren, todos ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Exacto. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, y asimismo los códigos o nombres de las categorías pueden incluirse en figuras. Ahí nos mencionaba en el libro dos ejemplos, uno con una teoría fundamentada, en la cual hay condiciones de contexto, condiciones causales, y condiciones intervinientes que iban a dar una consecuencia. Y también íbamos a tener un diseño fenomenológico, que más bien varias categorías iban a rodear a un solo fenómeno. Pero no se explicaba muy bien, como podemos ver en ese cuadro, no da un ejemplo claro, solamente menciona cuál es la condición 1,
Entonces busqué un ejemplo aparte, en el cual tenemos primero las condiciones de contexto, que como bien nosotros sabemos, el contexto es todo lo que rodea a este ente, ya sea la familia, la pareja, los amigos, si sufre de violencia, entre otros, como podemos ver en ese cuadrito. También tenemos las condiciones de contexto, que estas podrían ser el miedo, el vacío, el rechazo, la duda, y las condiciones ¿verdad? Y las condiciones intervinientes, que estas pueden ser valor a la vida, la edad, ya sea de la etapa, la autoimagen, o sea, lo que uno se proyecta a sí mismo, y la cultura del aborto en la familia, que en este caso sería el tema del que estamos viendo en ese ejemplo, que es viviendo el duelo de la adolescencia en su experiencia del aborto. Y como todos podemos ver, todas estas condiciones van a rodear a esa consecuencia que va a haber el duelo de esta adolescente, ¿no? Y así se pueden plasmar estas figuras gráficas que nos mencionan en este reporte cualitativo. También podríamos rodearlo, como ya lo mencioné, en un fenomenológico. ¿Sí? En el cual podría rodear todas las categorías a un solo fenómeno, como podría ser, hasta en ese mismo ejemplo, el duelo en medio, pero ya en vez de poner el contexto, las causas o los intervinientes, podríamos poner ya de una la categoría o la cita que está incluida en esas, ¿no? Sí, bueno. Mire, Snyder, este es otro tema de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si alguno de sus compañeros ha sufrido un duelo por ahora del COVID, ¿verdad? Y que los hubiéramos investigado, ¿verdad? Todo esto es la condición causal, la consecuencia, el contexto, todo lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Con los compañeros que de una u otra manera se han sentido afectados por el COVID, que haya fallecido algún familiar, ¿sí? Mire, ese es otro tema de investigación que ya ustedes me están dando la pauta para ir registrando y ponerle a los chicos en el próximo semestre. Continuamos, por favor. Sí. Y bueno, también nos mencionaba que cuando sea necesario publicar un artículo académico derivado de la investigación y nos soliciten que sean de 4.000 palabras o menos, o hasta puede ser de más, debemos buscar maneras de condensar los resultados. Por ejemplo, una tabla para representar los temas o patrones y las citas abreviadas de los participantes. En el libro había algo interesante, pero era muy largo y no, o sea, como que no daba un ejemplo claro, que era un estudio realizado por los mismos autores, que eran Morrow y Smith, en los cuales ellos habían hecho una investigación en la cual se demoraron, tuvieron 220 horas de grabación de audio y video de una documentación que fue total de 165 horas de entrevistas. Entonces ellos no podían plasmar o no se les iba a ir 4.000 palabras en todas esas horas que ellos realizaron, y una manera de ejemplificar todos estos, los que ellos entrevistaron, era por medio de categorizar temas y estas categorías, ¿no? Y bueno, como no mencionaba ni siquiera el tema, ni las categorías, ni nada de lo que trataba, yo también busqué otro ejemplo aparte, en lo cual era una investigación que indagaba sobre la experiencia de una mujer golpeada por su esposo y los tipos de violencias que ejercen los maridos que abusan de sus parejas. En estas se iban a recolectar los datos a través de entrevistas a profundidad, es decir, entrevistas con las mujeres, que en este caso sean la primera fuente, que eran las mujeres golpeadas o abusadas en todo lo que relaciona a la violencia, ya sea violencia sexual, violencia física o violencia verbal, ¿no? El contexto iba a ser la entrevista con una joven esposa de nombre Carolina, de 20 años, 2 años de casada, de origen humilde, y que vive en los suburbios de Belladepur, de Colombia, ¿no? Podemos seguir con la siguiente diapositiva. Ahí podemos ver también lo que era el contexto, como ya había mencionado, ¿no?, anteriormente. Entonces podemos ver varias citas o varios comentarios que esta persona nos mencionaba, ¿no? Que decía que su esposo la golpeó varias veces, pone las expresiones para que sea un poco más realista, y que no sabía cómo decirla y le pega con la mano abierta y con un puño.
tenemos hasta 6 citas en las cuales ella recalca estos tipos de violencia, ya sea de género o interfamiliar. Entonces, veamos la primera y la segunda cita y resumámoslos con categorías o con temas, ¿no? El tema ya lo tenemos, la violencia de género o violencia interfamiliar, que es el contexto, bueno, el tema que nosotros vamos a ver. Y cómo categorizamos todas estas citas, que solamente con mencionar el ejemplo pasado del ensayo de Miro, que tenían hasta 220 horas, esto solamente le queda muy poco, pero sí, así normalmente se hace. Y entonces nosotros sacamos. ¿A qué se refería con, bueno, la primera cita es una violencia física, porque en este caso le está pegando con la mano abierta. La segunda cita, que ella menciona que la última vez me dijo eres una ramera, también me ha dicho que soy una malnacida, perra, siempre me insulta. Esta categoría no, la podemos poner en el mismo tema de la violencia de género, pero se categoriza con una agresión verbal. Asimismo con la tercera, que esta vendría a ser una... bueno, esa no tenía nada, porque no mencionaba nada que era, y la verdad es que nunca ha dado motivo, nunca. Entonces no se categoriza en nada. Mientras que la cuarta sí, esta es una agresión verbal, porque, bueno, ahí la podemos leer, pero sí se resume bastante bien. Entonces, el ejemplo es claro. Tenemos un tema de alguna entrevista que nosotros y podemos categorizar todas esas citas, pero en una sola palabra para que no se extienda tanto y poderlo resumir muy detalladamente. Listo. Sigamos, doctora. ¿Sigo? Sí. Y bueno, por último tenemos la discusión, que en esta vendrían a ser las conclusiones, las recomendaciones y las implicaciones. En esta se involucra señalar qué lecciones se aprendieron con el estudio y si los hallazgos confirman o no el conocimiento previo, además de proponer acciones que sean para estudios que nosotros quisiéramos realizar con el mismo tema o para otros estudios de otras personas que puedan realizarlo en otro contexto. Entonces, en esta parte, nosotros podríamos derivar conclusiones, es decir, qué se aprendió o cuáles fueron los resultados de nuestra investigación. Podemos también en la discusión explicar las recomendaciones para otras investigaciones, como ya lo vine diciendo, que se podrían sugerir nuevas preguntas, se podrían sugerir en otras muestras o con otro abordaje. Y se indica lo que prosigue y lo que se debería hacer. Es decir, si algo nosotros vimos que pudo haber mejorado nuestro proyecto de investigación, nosotros lo podemos exponer en la discusión y esto les servirá al momento de que otra persona analiza nuestra investigación y lo quieran realizar a sí mismo con el tema, ellos ya tendrían en cuenta este punto en la discusión y intentarían implementarlo y mejorarlo, ¿no? También podríamos evaluar las implicaciones de la investigación, ya sean teorías o prácticas. También podríamos establecer cómo se respondieron las preguntas de investigación y si se cumplieron o no todos los objetivos. Se pueden relacionar los resultados con otros estudios previos, como ya sabemos. En cada un tema de investigación siempre se debe basar en otras investigaciones anteriores. Es decir, cuando la doctora nos mencionaba que busquemos bibliografías para poder nosotros hacer o basarnos en un ejemplo, ¿no? Podemos comentar también las limitaciones de la investigación. Como todos sabemos, en una investigación siempre van a haber límites. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el límite de que, bueno, algunos, no todos, más bien la mayoría, realizamos encuestas por medios web o encuestas online. Y como todos sabemos, esto a veces tiene limitaciones porque personas no lo hacen muy rápido o no toman el debido tiempo para realizar nuestras encuestas y lo hacen rápido y no sacan unos datos que nosotros esperaríamos, ¿no? Esas son limitaciones. Hay más limitaciones que se pueden comentar, pero ese era un ejemplo. También podemos destacar la importancia y el significado de todo el estudio y se discuten los resultados inesperados. Es decir, que si nosotros en un objetivo, o más bien en las hipótesis, nosotros teníamos algo que nosotros esperábamos y no fue, esto también se comenta en la discusión, ya sea bueno o sea malo. Y
Bueno, esa es toda mi parte. A ver, Snyder, todavía no te me vayas. Bueno. Estoy aquí en esta lámina. ¿Usted cree ¿Ya? que este contexto de aquí, usted lo podría hacer un caso clínico? Sí. Sí, ya está bien. Y yo le pregunto a usted, ¿un caso clínico es de investigación cualitativa? Un caso clínico de investigación cualitativa. Puede ser que sí. Doctor, en medicina no hay puede, ¿es sí o no? Sí, doctora, me la juego, creo que sí. Sí, ¿verdad? El caso Sí. clínico es una investigación cualitativa, que unos se esmeran de narrar, ¿verdad? De diferentes maneras y otros pues lo hacen más sencillo. Yo no sé si ustedes ya trabajan con caso clínico, pero a partir del 7º semestre la mayoría de los docentes trabajamos con caso clínico. ¿Sí? Entonces, a esta cosita que está aquí, a este contexto, tranquilamente nosotros podríamos cambiarle la redacción y ya hacemos un caso clínico. Ya, felicitaciones, sí, muchas gracias. A ver, ahora seguimos con Ormaza. Buenas tardes, doctor. Diego. Ya, siguiendo con las estructuras del reporte cualitativo, tocan lo que es las referencias o bibliografía. Como ya conocemos, estas son las fuentes primarias consultadas por el investigador a lo largo del informe, y en estas van a incluirse o va a seguir un estilo de publicación, ya sea APA, Vancouver, Chicago, entre otros. Siguiente. ¿Verdad, Diego, que estos estilos, verdad? Cada uno de los compañeros ya expuso sobre los estilos APA, Vancouver, Chicago, ¿verdad? Explicaron cómo se debe citar un libro, un artículo, y yo también les presenté que no solamente hay este estilo APA, Vancouver y Chicago, sino que también hay otros estilos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos, pues lógicamente va de acorde a donde tú vayas a presentar tu revista o donde tú vayas a presentar tu libro, ¿sí? Seguimos, por favor. Ahora, el último punto de la estructura de reporte. Diego, suba el volumen de la voz, por favor. Vaya. Bueno, siguiendo con lo que es la estructura de reporte cualitativo, tenemos el último punto que ya vendría siendo lo que es el apéndice. Esto de aquí va a resultar útil para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte. Algunos ejemplos para un estudio cualitativo serían la guía de entrevistas o de los grupos de enfoque. También puede ser un nuevo programa computacional, transcripciones, fotografías, ligas a videos, entre otros. Menciona que no todo anexo es un apéndice. Por lo general dice que todo anexo es un apéndice y no todo apéndice es un anexo. Siguiente. Eso está como confuso. Ya, lo que es la revisión y evaluación del reporte cualitativo. Este va a ser conveniente que el reporte sea revisado por los participantes, ya que de una u otra forma ellos tienen que validar los resultados y las conclusiones. También deben indicar al investigador si el documento refleja lo que quisieron comunicar y los significados de sus experiencias. Y es posible que aún a estas alturas los investigadores se den cuenta o nos demos cuenta de que se necesitan más datos e información y necesitan regresar al campo para sacar esos datos. Para evaluar el reporte en términos generales y sencillos, se sugiere una serie de preguntas de manera de punto de verificación, como una autoevaluación o exposición con el equipo de investigación. En la imagen podemos ver una pequeña parte de lo que es
de lo que se revisa y se divide en el encuadre general, en la redacción, en la forma y escritura y sobre el método. De ahí sacan las preguntas y ponen el visto si pasó o no pasó. Sigan. Ya el reporte de diseño de investigación-acción. En los estudios de investigación-acción regularmente se elabora más de un reporte de resultados. Como mínimo se elabora uno que es el producto de la recolección de los datos sobre el problema de investigación o problemática y las necesidades, que va a ser el reporte de diagnóstico, y otro con los resultados de implementación del plan o la solución, que va a ser el reporte del cuarto ciclo. ¿Por qué piden mínimo 2 en lo que es el reporte del diseño de investigación-acción? Porque, como se sabe, en lo que es la investigación-acción, se necesita arreglar un problema de la comunidad. Por eso primero se diagnostica, se limita lo que es el problema y luego se da lo que es la implementación del plan o lo que es la solución. El reporte de diagnóstico debe incluir un análisis de los puntos de vista de todos los grupos involucrados en la problemática. Ya, el informe de los resultados de las implementaciones del plan van a tener las acciones llevadas a cabo con detalles, ya sea dónde y cuándo se realizaron tales acciones, quiénes la efectuaron, de qué forma, con qué logros y limitantes. También una descripción de las experiencias en torno a la implementación por parte de los actores y grupos que intervinieron o se beneficiaron de lo que es el plan de investigación. Siguiente, por favor. Un poco lo que dice usted, Diego, ¿verdad? Yo, a pesar de lo que diga la literatura, yo pienso que todos los informes, independientemente de qué diseño de investigación sea, ¿verdad? Tiene que estar arbitrado, es decir, que tiene que haber los expertos dependiendo de la temática que nosotros vamos a tratar. Por ejemplo, si hablamos como en el caso que puso el compañero sobre las embarazadas, ¿verdad? Lógicamente que tendríamos que dar nuestros resultados, que lo lea, ¿verdad? Como que dice revisión de pares, que también sabemos emplear esas palabras, a un ginecólogo, a un obstetra, ¿verdad? Que ellos serían los expertos para tratar en este caso a las embarazadas. Entonces, tener los criterios de ellos. Si ellos nos dicen, ¿verdad? Esto también es una triangulación. Ya, si ellos nos dicen, ¿sabe qué? Yo pienso que lo que está en esta partecita, en este párrafo, no está bien redactado, sino que quedaría bien si le omitimos esta parte y le agregamos esta otra. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Ya continúe, por favor, Diego. Ya, y tenemos contra qué se compara el reporte de investigación cualitativa. Ya, el reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación. ¿Qué va a ser esto? La propuesta, proyecto o protocolo de la investigación consiste en un documento que incluye un plan completo para realizar un estudio. En este se identifican y articulan las necesidades, estrategias y actividades para llevarlo a buen término. Este va a describir las acciones de investigación que deben ser implementadas y su redacción es en tiempo presente y sobre todo en futuro. Se hacen las afirmaciones de se revisará, se entrevistará, se medirá, mediante, la muestra será. Y bueno, sí. Siguiente. Ya aquí vemos un esquema de propuesta para un reporte de investigación cualitativa. Las propuestas para estudios cualitativos comparten la mayoría de los elementos o apartados de las propuestas cuantitativas. Pero el formato cualitativo posee una estructura menos estandarizada y su desarrollo suele implicar mayor flexibilidad. Aquí vemos que para este esquema debe ser muy preciso, ya que hay que hacer caso a todo lo que dice el protocolo. Ya, la calendarización es un elemento importante, aunque sabemos que debe ser flexible.
y se requiere de un gran esfuerzo para cumplir con los tiempos. En el lado derecho, pues, en el lado superior derecho, vemos un ejemplo parcial de una programación de estudio cualitativo, pero solo muestra lo que es la recolección de datos y análisis de datos. Esto se va a regir a estos datos sacados con anterioridad a lo que es el protocolo. Si por si acaso están haciendo un trabajo investigativo en lo que es en una revista o algo así, se dice lo que hace lo que se hace lo que dice la revista, no puedes hacer otra cosa. Sí, Diego, igual, ¿no? Cuando ustedes presentan, supongamos que ustedes escogen hacer una tesis, una investigación X para graduarse, ustedes, el tutor les va a pedir este cronograma. Le va a pedir, ¿por qué? Porque este cronograma nos va a dar también la pauta de ir monitoreando el avance que ustedes tienen, ¿no? Yo me he preguntado, o sea, que todavía no comprendo la tesis de medicina, porque, por ejemplo, ellos salen del internado y les dan, qué sé yo, ni un mes, creo, y ya está presentada la tesis. Entonces, una vez hablando con una doctora que también de investigación, entonces se propuso que la investigación 1 y la investigación 2, ¿verdad? Una investigación es cualitativa, la investigación 2 es cuantitativa y la investigación 3 netamente va a ser como usted tiene que hacer un trabajo de tesis. E inclusive, yo no sé si todavía, si aún esté esta propuesta, que los alumnos ya cuando vean la investigación 3 ya estuvieran como dirigidos, si se van a hacer una investigación, que empezaran a trabajar la investigación desde ya, que no sea tan rápido, ¿verdad? Así corriendo, yo sé decir, sino que sea pausado y poder monitorear todo lo que en realidad se debe monitorear cuando se presenta un estudio de investigación. No es solamente así, sino ir tranquilos, ¿no? Entonces, eso sería. Y esta portada que tienen acá, ¿verdad? Es parecida a la que mostró Carolina al inicio y la compañera siguiente, ¿verdad? Que Carolina, no, Angélica, ¿verdad? Que mostró al inicio y luego Ani también se hablaba sobre esto, cómo debe de ser la estructura de un, más bien yo diría de un artículo científico, el reporte de resultados. Ya, terminamos chicos. Por favor, yo quisiera que si ustedes tienen alguna duda sobre el artículo científico, bueno, ya nos quedan 5 minutos, no va a haber tiempo, pero por favor se identifiquen. Yo soy fulana de tal o fulano de tal, ¿verdad? Y tengo duda en esta parte, ¿sí? Que yo estoy presta a responder. Si yo tengo que hacer una llamada a ustedes, yo la hago. Si ustedes no tienen el saldo, si me pueden llamar por WhatsApp también, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengamos, por favor, yo estoy presta a colaborar, ¿no? Yo no soy de los docentes que yo digo, bueno, usted tiene 0 porque tiene y se quedó. No, yo siempre doy oportunidades. Ustedes son testigos y testigas de las oportunidades que yo doy a los estudiantes, pero ustedes también tienen que colaborar, ¿sí? Ustedes también. ¿Ya alguna duda o algo? Ya sabemos que el examen va a ser el miércoles, de hoy en 8 parece que me dijo la presidenta que era el examen. Entonces el examen no va a ser nada del otro mundo, es de lo que nosotros hemos revisado aquí, ¿sí? No crean que yo voy a buscar otra literatura que no hayamos revisado. Es lo que hemos revisado aquí en clase. Así va a ser. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces los dejo. Que tengan una bonita tarde y una buena noche. Y a prepararse para todos los exámenes. No solamente para uno, para todos. Así que buenas tardes.